Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a Rompiendo Límites. No hay nada más cierto que el hombre está alejado totalmente de Dios. De hace más de 6.000 años que el hombre está andando con el pecado. Pero gracias a Jesucristo, hoy podemos decir que nosotros podemos estar libres algún día del pecado. El día que vamos a morir, ese día llegará, no sabemos qué día, pero tendremos que algún día resucitar. Y ese día estaremos totalmente con un cuerpo glorificado y estaremos libres del pecado. El tema que hoy día voy a hablar es conociendo el pecado. Escuche bien, el tema que hoy día vamos a tratar en Rompiendo Límites es conociendo el pecado. En Génesis capítulo 3, versículos 6 al 7, voy a dar lectura rápidamente y escuche bien. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a sus ojos. El árbol era codiciable para poder alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido. Él comió así como ella, y entonces le fueron abiertos los ojos a los dos. Y ambos conocieron que estaban desnudos, y entonces cogieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Qué hermoso hubiera sido, mi estimado amigo, de que el hombre no hubiera pecado. ¿Qué hubiera pasado si el hombre no hubiera pecado? Vamos a imaginar un poco, a fantasear, yéndonos hacia nuestra imaginación más remota. Podríamos deducir de que el hombre hubiera sido distinto totalmente al hombre que hoy podemos nosotros conocer, al hombre que conocemos. El hombre tendría inimaginables poderes. El hombre podría transportarse a diferentes galaxias sin ningún problema. Viajaríamos nosotros miles de veces más rápido que estas naves, porque nosotros lo haríamos con el poder de Dios a través de su Espíritu. Podríamos conocer miles de mundos y a la vez podríamos conversar con Dios en persona, y Él, como buen padre, nos contaría algunos secretos del universo. Qué hermoso también hubiera sido que si el hombre no hubiera pecado, nuestros hijos no serían como los hijos que hoy día están impregnados por el pecado. Por más niños y por más bebés que puedan ser, están impregnados por esa naturaleza de pecado. El joven de hoy día, el adulto de hoy en día, por más que se esfuerce en tener una buena educación, una buena cultura, el hombre siempre está impregnado de pecado. Hubiera sido maravilloso, ¿no?, que el hombre no estuviera infectado de pecado, pero es lamentablemente una triste y amarga realidad que hay que aprender a aceptar. Estamos infectados del pecado. Eva, como lo hemos leído, cayó con mucha sutileza. Satanás trabajó en ella de una manera tan hábil que pudo ganarla a través de sus sentidos. Ella miró y le gustó y codició. Y cuando ella codició, probó. Y cuando probó, conoció el pecado. Y no contenta con ello, le dio a su marido, le dio a Adán de probar. Y Adán pecó, y a través de ese pecado, ellos se dieron cuenta en que estaban totalmente desnudos. Pero lo cierto es de que Adán, cuando todavía no pecaba, tenía una mente totalmente asombrosa. Era su intelecto, comparado con el hombre del genio de hoy en día, 1000 veces superior. Y si yo digo 1000 veces superior, podría ser muchísimo más. Pero era un hombre que tenía una inteligencia muy superior al promedio de inteligencia común del hombre de hoy en día. Adán era un hombre genio. Era el primer hombre, Dios lo había hecho perfecto y por lo tanto no había sido infectado todavía por el pecado, y tenía un vocabulario totalmente enorme comparado con el vocabulario que hoy
el hombre conoce. Conocía muchas palabras. Imagínense, para poder poner el nombre. La Biblia dice que puso el nombre a todos los animales. Los animales que hoy día, escuche bien, los animales que hoy en día nosotros conocemos es el mismo nombre que lapsus lingui, Adán le puso a estos animales que hoy en día existen. Según dice, 3.500 mamíferos les puso el nombre. Bueno, eso es lo que los libros dicen, 3.500, podría haber sido mucho más, algunos se han extinguido. 3.500 mamíferos. Les puso 8.600 a aves, 8.000 nombres, 8.600 nombres a aves y 5.500 a lo que es reptiles y anfibios, y etcétera, etcétera, etcétera. Significa que este hombre, este primer hombre perfecto, genio, conocía muchas más palabras de lo que hoy día nosotros conocemos. Lo cierto es que ahora sí, empieza el tema, nos ponemos a pensar. Si conocía tantas palabras, hay 7 palabras, escuche bien, 7 palabras que este hombre genio, este primer hombre perfecto llamado Adán, no conoció. Y cuando este hombre genio perfecto, la primicia de Dios, el primer hombre que creó perfecto, tuvo que enfrentarse a 7 palabras que él nunca pensaba conocer, pero los conoció para su desgracia. Y vamos a conocer hoy estas 7 palabras. Dice que cuando él pecó, conoció la primera palabra y fue muerte. Y la Biblia dice en Génesis capítulo 2, versículo 17, dice: mas del árbol de la ciencia del bien, y dice, y del mal no comerás, porque de cierto el día que lo hagas, morirás, muerte. Satanás había engañado a Eva y Eva engañó a Adán. Resulta de que ellos experimentaron la muerte con el tiempo. Ellos habían sido creados para que sean eternos, pero su codicia los llevó y su desobediencia los llevó a conocer esta palabra que no existía en su vocabulario: muerte. Luego, otra palabra que ellos ni siquiera se imaginaban conocer y lo llegaron a conocer después, escuche bien, dice desnudez. Y lo dice en el mismo Génesis capítulo 3, versículo 7. Entonces le fueron abiertos, dice, los ojos y conocieron que estaban desnudos. Y cogieron unas hojas de higuera, lo cosieron y se lo pusieron para tapar su desnudez. Pero antes que ellos pecaran, estaban cubiertos, dice, por una pequeña luz, aura suave, dice, de inocencia. Y eso se desapareció totalmente cuando ellos desobedecieron y comieron el fruto de la ciencia del bien y del mal. Ellos se dieron cuenta que estaban desnudos después de la desobediencia, después de comer el fruto prohibido. Y fueron desesperadamente a querer taparse las zonas desnudas de su vergüenza. Y cogieron una higuera y se taparon. Esa higuera, mi estimado amigo, representa la justificación propia del hombre. El hombre, a través de la cultura, a través de la educación, a través de su intelecto, a través de las buenas obras que pueda realizar, trata de justificarse ante Dios su vergüenza. Y su vergüenza del hombre hoy es el pecado. Esa fue la segunda palabra, que ellos, desnudez, que ellos conocieron, más que todo Adán. Luego viene la tercera palabra que ellos tampoco habían incorporado a Adán en su vocabulario, que es maldición. Y leo en Génesis mismo, capítulo 3, versículo 17, y dice: maldita será la tierra por tu desobediencia. Maldita será la tierra por tu desobediencia. Dios se cuidó de no maldecir al hombre, porque Dios ya lo tenía preparado todo para que el hombre sea salvo. Pero le hace difícil la vida al hombre y le dice: maldita será la tierra por causa de tu desobediencia.
Y viene otra palabra, que es espinos, en Génesis capítulo 3, versículo 18, y dice, y espinos y cardos te producirá y comerás, dice, planta del campo, y el hombre, ¿no?, tendrá que trabajar arduamente para ganarse el sustento, ¿no?, de cada día. Espinas y cardos. La tierra le hará sufrir tremendamente al hombre, ¿no? Le hincará constantemente porque el hombre tendrá que trabajar. Eso no significa, amigo, que Adán, antes de que peque, no trabajase la tierra, sino sí trabajaba, pero la tierra daba fácilmente sus frutos. Él simplemente se acercaba a la tierra o se arrodillaba simplemente para coger sus frutos. Pero esta vez tenía que labrar la tierra, tenía que utilizar instrumentos, ¿no?, para que abonar la tierra y para que la tierra le sea productiva. Y entre ese trabajo de Adán y de Eva, estas manos, como dice el Chavo del Ocho, mesmamente están labrando la tierra. Se lastimaba las manos con espinas y cardos que se encontraban como la mala hierba que existe en todas partes. Esa es otra palabra. Hemos dicho muerte, desnudez, hemos hablado de maldición y hemos hablado de espinas y de cardos. Luego, ¿qué viene? El dolor. En Génesis, ¿no?, también habla acerca del dolor, y con dolor dice, nosotros vamos a trabajar la tierra. El hombre, lamentablemente, hay diferentes maneras de trabajar. Llega un momento que hasta en los trabajos que nosotros tenemos nos duele de diferentes maneras el cuerpo, porque somos humanos, ya no somos perfectos. Ya nos duelen los huesos, nos duele la espalda, nos duele la cabeza, nos duelen los pies. Hay diferentes tipos de trabajo. Trabajo intelectual, duele la cabeza. Trabajo del hombre que está vendiendo todo el día, le duele los pies. Hay dolor. Antes no existía eso porque el hombre era perfecto. Luego experimenta el hombre el sudor, como la sexta palabra, que no había conocido. Y dice en Génesis capítulo 3, versículo 19, con el sudor de su trabajo comerás hasta que muera. El hombre hoy día tiene que enfrentarse a trabajos muy arduos y tiene que trabajar todos los días de su vida y con mucho trabajo y con mucha fatiga, porque no es tan fácil hoy en día, y cada día que vemos más que la situación económica en el mundo se torna muy difícil para todos, tenemos que trabajar un horario más extenso que otros. ¿Por qué? Porque las horas extras o las horas extraordinarias, como se conocen, nos darán un poquito más. Eso nos produce a nosotros el sudor, el cansancio, lo que quiere decir. Y por último, la palabra que se reincorpora para él y llega a conocer también es la palabra espada. Una palabra que lo asusta porque, según dice, que una vez que ellos pecaron, conocieron, ¿no?, muchas cosas que ni siquiera se imaginaron. Conoce también la palabra temor, la palabra miedo, conoce una espada que se revoloteaba. La Biblia dice que en Génesis capítulo 3, 24, y el ángel tenía la espada, dice, encendida para impedir que ellos tengan el acceso al árbol de la vida. Esa espada le causaba temor a ellos, les causaba miedo. Querían entrar y no podían entrar porque el ángel de Jehová, dice, impedía que ellos entraran. ¿Usted se ha puesto a pensar por qué el ángel de Jehová impedía que ellos entren al Edén, al huerto del Edén? Por la sencilla razón de que si el hombre, Dios hubiera permitido que entren después que hubieran pecado, dice, como dice aquel versículo, para que no tengan el acceso al árbol de la vida. Mientras estaba Adán y Eva en el paraíso, ellos tenían acceso de vez en cuando a coger el fruto del árbol de la vida y a comerlo. Eso hacía de que este cuerpo no se mantenga siempre en una constante eternidad. Y si el hombre, después que había pecado, seguía comiendo, hubiera sido eterno. Y por lo tanto, la maldad de este hombre, o la maldad de los hombres hubiera sido también eterna. Póngase a pensar, Hitler mató a más de 6 millones
de judíos y si hubiera comido el fruto del árbol de la vida, como muchas expediciones en el mundo han logrado, pensando encontrar el huerto del Edén y encontrar el árbol de la vida, y si lo hubieran encontrado, Hitler hubiera sido un eterno dictador, porque nadie lo hubiera podido matar, porque es eterno, es inmortal, y la maldad se hubiera hecho muy grande en el mundo. Dios sabe lo que hace. Después de esta caída de Adán, pues tuvo que lamentablemente incorporar a su vocabulario estas tristes palabras que lo llevarían por hemos sido limpiados, como usted lo ha sido, y si usted no lo ha sido, hoy día tendrá la oportunidad de aceptar a Jesús como su único Salvador y cambiar totalmente su vida e incorporar nuevas palabras a su vida. Lo cierto que vino el segundo Adán, que es Jesucristo, y se enfrentó también a estas 7 palabras, que yo nombré, ¿no? Se enfrentó Jesucristo y con mucho éxito derrotó a cada palabra. Y lo vamos a ver rápidamente. Muerte. La Biblia habla en Juan capítulo 11, versículo 25, habla que Jesucristo, dice, es la resurrección y la vida. Y el que cree en Él, aunque esté muerto, dice la Biblia, vivirá. En Adán, Él pecó, Él murió, pero no resucitó. Jesucristo nació, creció, murió por nuestros pecados, se enfrentó a la muerte, resucitó, y hoy a través de Él, que todo aquel que cree, dice, aunque esté muerto, vivirá. Derrotó a la muerte. Esa palabra Dios se encargó de enfrentarla y salir airoso. La muerte. Desnudez. En Juan capítulo 19, versículo 23 dice que Jesús los desnudaron, le quitaron sus vestidos, se repartieron sus vestidos, Él quedó desnudo, pasó la vergüenza más grande que hubo que pasar y lo pasó por nosotros. Lo cual, estimado amigo, usted no tiene por qué pasar nunca más esa vergüenza del pecado, porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario como un vil ladrón, porque aquellos que morían en la cruz eran ladrones y eran malditos, y Jesucristo pasó la vergüenza por nuestros pecados, y usted ya no tiene que volver a conocer esa palabra de vergüenza. Maldición. En Gálatas capítulo 3, versículo 13, fue maldito, dice, por nosotros. Fue maldito por nosotros. Jesucristo dice que Él murió como un ladrón en la cruz del Calvario. Y lo vuelvo a repetir, aquellos que morían, como los 2 ladrones que estaban a sus costados, a la derecha y a la izquierda, eran hombres que habían robado. Y por lo tanto eran hombres pecadores y estaban pues con justificación de morir en una cruz. Habían hombres como Barrabás, que había sido un asesino y que la gente prefirió a ese maldito, a ese asesino, antes que Jesucristo, que era el Cordero inocente y que murió como si fuese un maldito. Jesucristo se enfrentó en la cruz del Calvario a todas esas acusaciones, porque a lo largo de la historia la gente sabe que no fue un maldito, que no fue un maldito como aquellos que morían en la cruz. Y Jesucristo experimentó eso por nosotros, llevó nuestras culpas, llevó nuestros dolores, llevó nuestras maldiciones en la cruz del Calvario y venció. Dice después, dolor. En Isaías capítulo 53, versículo 3 dice, y se expuso al dolor más grande por nosotros, y llevó nuestros dolores, llevó nuestras enfermedades, y llevó, dice, todas nuestras maldiciones en la cruz. Por lo tanto, usted no tiene por qué sufrir más. La Biblia dice, echad sobre mí, dice, vuestras ansiedades. Y Él dice que los llevará por nosotros, porque ya lo llevó en la cruz del Calvario. Quiere decir que notorias sean nuestras peticiones ante Él y dejemos todo sobre Él, que Él se encargará de nuestro dolor. Espinas. En Juan capítulo 19, versículo 5, dice que Él experimentó el dolor de llevar una corona de espinas. Y no solamente llevó
en su cabeza una corona de espinas, sino que fue flagelado. Fue flagelado con esos látigos que tenían puntas y espinas, que desgarraron su piel, abriéndola, se veían las venas y las arterias hasta la grasa misma de nuestro cuerpo, y Dios estaba completamente desfigurado por esas espinas. Y encima todavía lo crucifican y le ponen una corona de espinas. Él llevó también esa corona de espinas por nosotros. Y tú no tienes por qué llevar esa corona de espinas, como lo han llevado a través de la historia muchos hombres y mujeres de la Iglesia Católica, como Santa Rosa de Lima, sin llegar a la susceptibilidad de la agresión y hacer una crítica destructiva. Pero ella llevaba hasta cinturones de espinas, se autoflagelaba y se también ponía coronas de espinas. Por eso Santa Rosa de Lima se le veía rosadita. Esa era misma por la misma enfermedad y por la infección y la septicemia que ella murió, y muchos dicen que fue también de TBC. Pero lo cierto es que usted ya no tiene que autoflagelarse ni tiene que ponerse coronas de espinas, porque Jesucristo ya lo llevó y lo experimentó en la cruz del Calvario. Habla también en Lucas capítulo 22, versículo 44, habla acerca del sudor. Antes que Jesucristo fuera llevado a la cruz del Calvario, dice que en el monte de Sinaí, él estaba orando, se arrodilló y gruesas lágrimas como tamaños de gotas de sangre caían por sus marchitas mejillas, y el dolor era tan intenso, de que las lágrimas eran el doble de lo normal. Esas lágrimas, usted tampoco tiene que enfrentarse hoy día ante esas lágrimas, sino es que Jesucristo también derramó sus lágrimas por nosotros. Y si tiene que llorar usted, hágalo de gozo y de alegría, orando a Dios todos los días y pidiéndole a Él que le ayude a salir también de esta situación tan difícil en que usted se encuentra experimentando hoy con su familia, ¿no?, con sus amigos, con sus vecinos o con la gente que usted conoce, con sus enemigos, mejor dicho. En Juan capítulo 7, en Juan capítulo 19, versículo 34, habla también de espada. Jesucristo también experimentó la espada, pero una espada totalmente diferente. Dice que los ladrones les quebraron las piernas, pero él no fue roto ni siquiera un solo hueso. Y se cumplió la profecía que no sería quebrado ni un solo hueso de Jesucristo. Para experimentar, aunque ya parecía que estaba muerto ellos, para ver con una lanza parecida a una espada, hirieron a uno de sus costados y salió sangre y salió, dice, agua de una misma herida. Eso significaba que Jesucristo ya había muerto. Y por lo tanto, Jesucristo también experimentó esa palabra y salió triunfante. Porque cuando ellos creían que ya lo habían atravesado con esa espada y habían acabado con su vida, es cierto, aparentemente había muerto, pero la Biblia dice que después de 3 días Jesucristo resucitó y venció a la espada. El hombre, hoy en día, mi estimado amigo, debe conocer, y usted también debe conocer, 7 palabras. Con eso quiero yo terminar. 7 palabras que hoy en día el hombre pecador debe conocer. 1. Justificación. ¿Y qué es la justificación? Nosotros nos preguntamos. Justificación significa declarar justo. Nosotros hemos sido, dice, justificados, ¿no? Hemos obtenido el veredicto justo. ¿De quién? De Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque aunque pecadores que nosotros seamos, Él nos ha hecho a nosotros, por su gracia, por su amor, nos ha hecho nosotros, nos ha justificado a través de la sangre preciosa de Jesucristo, su Hijo. La segunda palabra que el hombre debe conocer es arrepentimiento. El arrepentimiento en Lucas capítulo 24, versículo 47, y puede también usted leer para comprobarlo, en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10, ¿no?, habla que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Usted, si no se arrepiente, usted no puede tener perdón. Y si usted no tiene
perdón es porque usted no se ha arrepentido. Si usted no conoce a Jesucristo, usted lo va a conocer a través de su palabra. Lea la Biblia. La mayoría de hombres, a través de la historia, cuando se les preguntó, de grandes hombres, se les preguntaron, ¿cuál ha sido el libro más interesante que usted ha podido leer? Y ellos, sin pensarlo, dijo, la Biblia. Y la Biblia, casi la mayoría de las grandes personalidades en el mundo suele decirlo, aunque muchos no lo leen, pero consideran que la Biblia es el libro más perfecto, porque ahí está centrada toda la historia del hombre y de la humanidad, porque ahí está centrada, ¿no?, la palabra de Dios, y el amor de Dios rebosa en la palabra que es la Biblia. Perdón, en Hechos capítulo 10, versículo 43, ¿no?, habla de que el hombre tiene que arrepentirse para poder tener el perdón de Dios. Nadie viene al Padre si no es por mí, porque todo aquel que cree en mí, dice, tiene vida eterna. Usted tiene que aceptar a Jesús como su único Salvador para poder obtener el perdón de vida. El perdón de vida. En Hechos capítulo 4, versículo 12, también habla acerca de salvación, y salvación es la otra palabra que el hombre debe de conocer. Para que el hombre sea salvo, tiene que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, dice, vivirá. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero no es suficiente que el hombre crea que existe un Dios. No es suficiente decir, bueno, yo no voy a la iglesia, pero yo ayudo a los pobres, ayudo a los necesitados, me porto bien, no hago obras de caridad por todos lados, no trato de portarme bien con mi familia, no le engaño a mi esposa, y yo soy un buen hombre o soy una buena mujer. Pero la Biblia dice que no por obras, sino por gracia nosotros vamos a ser salvos. Pero tenemos que agradar también a Dios. Aunque no lo merezcamos, aunque estamos imprimidos y estamos nosotros ensuciados por el pecado, pero quien nos da la justificación es Jesucristo, el Hijo de Dios. La quinta y la sexta palabra dice muerte y resurrección. La Biblia dice en Juan capítulo 5, 29, el que cree, dice, en el Hijo tiene vida eterna, mas pasa, dice, de muerte a vida. Mas aquel que no cree en el Hijo tiene, dice, una muerte eterna, pero para irse al infierno. Con eso yo no quiero utilizar estas palabras para chantajear, ¿no?, o para presionar a las personas de que acepten a Jesucristo, sino una verdad tan evidente es que la Biblia dice que todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna y de muerte pasa a una vida, a una nueva vida. Pero aquel que no cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, pues ¿qué otra cosa le espera? Y la última palabra, que es la vida eterna, en Juan capítulo 3, versículo 15, dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, dice, tenga vida eterna. 7 palabras nosotros hemos conocido. Hemos justificación, arrepentimiento, hemos visto perdón, salvación, hemos conocido, ¿no?, muerte y resurrección y vida eterna. Vida eterna, porque todo aquel que cree, dice, en mí tendrá, dice, vida eterna. Podemos observar que a través de toda la historia se ha predicado el Evangelio. Cientos y miles de hombres han dado su vida por predicar el Evangelio. Y Dios no se ha olvidado del hombre, porque a través del mensaje de su palabra, esto ha producido en el hombre arrepentimiento. Y cuando el hombre se ha arrepentido de sus palabras, ahí ha actuado Dios. Cuando el hombre ha pedido perdón, ha obtenido el perdón inmediato y justificación por parte de Dios de su pecado. Dios no se ha olvidado de ti, amigo. Dios no se ha olvidado de ninguno de nosotros. Pues aprendamos a ser agradecidos con Dios. Si tienes algún problema, si hay cambios muy notorios en tu vida, productos de la ira, de la cólera, del enojo, de los problemas con tu familia o con los problemas de los amigos y de otras personas,
Recuerda que Jesucristo está muy presente en tu vida y que Él puede solucionar todos los problemas. Echad sobre mí todas vuestras ansiedades, echad sobre mí que yo los llevaré, dice el Señor. Hemos conocido 7 palabras que Adán conoció cuando recién pecó. Hemos conocido 7 palabras que Jesucristo enfrentó en la cruz del Calvario. Y hemos conocido 7 palabras también que el hombre de hoy día debe conocer para ser perdonado y para ser salvo. Me gustaría hacer un minuto de oración contigo, si es que realmente quieres que yo ore por ti. Voy a orar y a donde tú te encuentres, solamente tienes que cerrar tus ojos, ¿no? Y con toda tu mente y con todas las fuerzas de tu corazón pedirle a Dios, pero primeramente arrepintiendo de tus pecados, perdón. Y Dios te perdonará. Gracias, Dios, por esta bendición. Gracias, Padre, por estas palabras que acabo de reincorporarme a mi vocabulario. Sé que tengo primeramente que agradecerte por tu justificación. Sé que tengo, Señor, que arrepentirme para que tú me perdones. Y sé que al arrepentirme tú me vas a perdonar. Perdóname, Señor. No he sido el hijo que tú quieres que yo sea. Quiero ser el hijo que tú quieres que yo sea. Pero no puedo y jamás podré hacerlo si tú no estás conmigo. Si tú estás conmigo, podré hacer las cosas que jamás podría hacer sin ti. Perdóname. Quiero ser un hombre o una mujer completamente distinta a lo que he sido hoy día. Mañana quiero ser distinto, pero necesito tu perdón. Gracias y espero que me perdones. Amén. Si usted ha repetido esta oración conmigo, tenga la plena seguridad que Dios, si ha visto la sinceridad de su corazón, Dios ya lo perdonó. Será hasta otra próxima oportunidad. Dios le bendiga.